Mucha gente ha intentado callarme a lo largo de mi vida, hasta el día de hoy nadie lo ha logrado. Le doy las gracias a los organizadores del evento por dejarme mandar este video grabado sobre lo que traté de decir hoy en la mañana en la ponencia a la que fui invitado, pero que fue imposible porque en mi oído había un ruido ensordecedor de alguien que trató de echar a perder un gran evento muy necesario en un momento como estos. Gracias a Dios esta voz se podrá escuchar y espero que sirva de algo lo que tengo que decir. Lo que trataba de decir hoy en la mañana es que no hay un momento más importante para la rendición de cuentas que este. Nunca había sido tan importante que tú y yo aprendiéramos como ciudadanos a exigir al gobierno rendir cuentas de manera permanente, completa, veraz y sistemática. Es el ejercicio más importante que tiene que hacer un ciudadano demócrata, el exigir cuentas al gobierno que debe servirle a los ciudadanos. Es lo más importante que tenemos que hacer los demócratas, lo más importante que tenemos que hacer en nuestros días, en un momento tan complejo como este, es buscar información veraz, tratar de analizarla, tratar de entenderla y responsabilizar al gobierno cuando esa información o no es veraz o no es completa o confunde a la población y no nos permite responsabilizar a las personas que están ejerciendo el poder. Decía yo hoy en la mañana que hay por lo menos 3 etapas que hemos vivido los ciudadanos en el tema de la rendición de cuentas. La primera etapa es esta que conocemos como de sistema de partido hegemónico. Nos echamos varias décadas en un modelo de sistema de partido hegemónico en el que el gobierno era una caja oscura, las personas que ocupaban esa caja oscura decidían qué le iban a comunicar al ciudadano, recibían del ciudadano sus impuestos, los transformaban en algunos bienes y servicios y decidían de manera arbitraria qué le iban a comunicar e informar al ciudadano de lo que habían hecho con sus recursos. Los ciudadanos durante muchos años nos acostumbramos a este esquema, convivimos con esta idea, no nos quejamos mucho de la idea de que el gobierno escondiera algunas cosas y que solo nos informara de vez en cuando, una vez al año, cuántos lápices había comprado y cuántos salones de clase había construido. Vivimos muchas décadas en ese esquema y nos malacostumbramos a la idea de que el gobierno es el que tiene la capacidad de esconder y de decidir qué informa y qué no al ciudadano. Pasamos a la democracia y llegamos a una segunda etapa provocada por las leyes de transparencia y acceso a la información, en la que tú y yo, ciudadanos, teníamos la capacidad de pedir cosas, de pedir información, de tratar de buscar datos concretos sobre el ejercicio de gobierno. Pero lo hicimos de manera incompleta, lo hicimos a medias. Pronto el gobierno se acostumbró a que solo podía dar alguna información, poner en algunos portales de internet algunos de los datos relevantes y esconder algunas otras cosas y utilizar políticamente lo que guardaba para beneficio de un interés específico. Los ciudadanos nos volvimos cómodos en la idea de que lo que estaba ahí, de que estaba a disposición de todos era suficiente y no se completó el esfuerzo porque no lo amarramos con un esquema de responsabilidades, un sistema de responsabilidades concreto que hiciera a los servidores públicos responsables de todo lo que hacen, todo lo que dicen y dejan de hacer, de poner a disposición del público cualquier información que generan y rendir cuentas de cada decisión que toman. Pero llegamos a la tercera etapa provocada por el gobierno anterior, un gobierno quizá uno de los más corruptos o el más corrupto de la historia de este país, que provocó un movimiento ciudadano muy interesante que generó el paquete de reformas legislativas más grande de la historia. Una reforma constitucional, 2 nuevas leyes generales, varias decenas de leyes federales reformadas, 32 constituciones reformadas, varias leyes locales nuevas creadas para sustentar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y el nuevo sistema de fiscalización. Estos 2 sistemas están centrados en una ley muy importante, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la que tú y yo conocimos como la Ley 3 de 3, que varios de los que participamos en este foro tuvimos la oportunidad de escribir y de empujar a través del Senado de la República y después en la Cámara de Diputados y después llevarla a distintas leyes locales. Uno de los artículos más importantes de esa ley es el artículo 7. El artículo 7 establece las 10 directrices del servicio público
Y estas 10 directrices del servicio público son importantísimas porque establecen la obligación no de informar después de que hago cosas, no. Los servidores públicos tienen la obligación, primero, de trabajar para el público, para el interés público, de cuidar los derechos humanos, de cuidar las cosas que tienen a su disposición, de servir todo el tiempo, no a sus intereses, no a los intereses de un grupo, de un partido, sino de servir al público. Y en el actuar, en su ejercicio permanente, rendir cuentas. Es decir, el derecho a la información no es un derecho posterior, la rendición de cuentas no es una carga que tienen después los servidores públicos, es un ejercicio permanente del cargo. Hago cosas, decido cosas y rindo cuentas. Es parte fundamental, es parte intrínseca del ejercicio del servicio público. Y esta misma ley establece conductas muy claras para aquellas personas que esconden información, maltratan información, desaparecen información o mienten al público, o no les sirven al público, o no cuidan al público, o no protegen los derechos humanos del público, como por ejemplo el derecho a la salud, que hoy es tan importante. Esta ley establece procedimientos concretos para hacer responsables a las personas que no nos rinden cuentas. Por eso es tan importante esta ley. Y por esto esta ley y el conjunto de leyes, más los órganos que se crearon, son el brinco a la tercera etapa en la rendición de cuentas. Pero llegó este gobierno. Y llegó un gobierno que no cree en el sistema anticorrupción, no cree en esas leyes, no participó en la creación de estas leyes y parecería que quiere regresar a la primera etapa. Esa etapa en la que el gobierno era una caja oscura, el gobierno decidía de motu propio qué informaba y cómo lo informaba, escondía alguna información, guardaba otra, administraba una parte y le pasaba al público lo que quería. Pero el público también, parecería que estamos algunos de nosotros, algunas de las personas regresando a esta primera etapa porque parecemos conformarnos con información a medias o información falsa que se comunica todos los días por vía del propio presidente. ¿Por qué digo que nos están regresando a la primera etapa? Porque es el propio presidente de la República que ha dicho y se burla incluso de la frase yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos, yo tengo otra realidad, yo quiero informar otra cosa distinta, no solo a lo que encuentran medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, especialistas en información que buscan e investigan adecuadamente, sino contradice también lo que dicen sus propios secretarios. Varias veces ha contradicho al secretario de Hacienda, al de Salud, al secretario de Comunicaciones y Transportes. Varias veces ha dicho, no, yo no creo lo que esas personas dicen, yo tengo otra información, yo tengo otros elementos, yo creo que hay una realidad diferente. No solo lo que dicen, sino también ha tratado de poner en tela de juicio documentos de Hacienda, documentos de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Secretaría de Energía, diciendo, no, yo tengo otra opinión, yo tengo otra realidad, yo tengo otra información. Entonces parecería que el gobierno nos quiere regresar a esa primera etapa, a esa etapa que vivimos en la época del partido hegemónico, en la que el gobierno decidía qué informar, cómo informar, cuándo informar. ¿Por qué es tan relevante esto en este momento? Voy a poner 3 temas que se ponen en riesgo gravísimo en un momento de crisis como el que estamos ahorita viviendo si se permite que el gobierno nos regrese a la etapa en la que ellos deciden qué informar y cómo informar y los ciudadanos no somos buenos para exigir rendición de cuentas. El primero y más obvio, el peligro a la vida y a la salud. Tú y yo estamos en peligro, nuestras familias están en peligro. Si el gobierno puede esconder cuántos enfermos hay, de qué están enfermos, en dónde están, cuáles son sus síntomas, cómo se contagia, cómo está el sistema de salud, en qué capacidad está, cuántas medicinas quedan disponibles, cómo están protegidos los doctores y las enfermeras de este país. Esconder esa información y no tener nosotros la capacidad de hacerlos rendir cuentas pone en peligro nuestra vida y pone en peligro nuestra salud. 2. Las finanzas públicas de México. Están en riesgo las finanzas públicas de México si no exigimos que nos rindan cuentas claras y concretas sobre ellas. En este momento se está aplicando una ley de ingresos y un presupuesto de egresos que son una ficción fiscal. Fueron calculados con base en elementos económicos que hoy son un sueño muy lejano. Se calcularon la ley de ingresos, los ingresos que iba a recibir el gobierno, se calcularon con base en un crecimiento del 2% del Producto Interno Bruto. Hoy los economistas más
conservadores hablan de que vamos a decrecer entre 6 y 8%. Se calculó con un precio del barril de petróleo de $49, hoy está en 7. Se calculó con un tipo de cambio de $20, hoy está en 24. El gobierno no nos está informando qué implicaciones tiene eso en las finanzas públicas, cómo están los ingresos vía impuestos por la caída de la actividad económica, dónde están los grandes boquetes, dónde van a recortar, quién va a recortar, cuáles son los criterios que se van a utilizar, dónde están las carencias, cómo lo van a sustituir. Nuestro sistema de finanzas públicas está en peligro si no pedimos que se rinda cuentas de manera completa. Y finalmente, las contrataciones públicas. Están en riesgo las contrataciones públicas. El gobierno ya tenía meses abusando de las excepciones, de la adjudicación directa y la invitación a cuando menos 3. Más del 80%, según Mexicanos contra la Corrupción, en este país se contrata por adjudicación directa e invitación restringida. Y hoy con la pandemia, hoy con la emergencia, por no prepararse, están pretendiendo usar la emergencia como pretexto para seguir utilizando de manera arbitraria las contrataciones públicas. Esto genera enormes riesgos de corrupción, de grandes fortunas que se van a hacer por abusar de este esquema. Concluyo diciendo, nunca es más importante que hoy la rendición de cuentas. Parecería que el gobierno nos quiere decir, hoy no me pidas rendir cuentas, estoy atendiendo la emergencia. Al revés. Porque hoy está en peligro nuestra vida, nuestra salud, la economía del país y la democracia, hoy es más importante que nunca exigir rendición de cuentas.